Bien, vamos a tocar de inicio este estudio de los impeachment anteriores y posteriores del tobillo, que insisto que intentaremos desarrollar otros años. Fernando empezará con el tobillo en la parte, el impeachment en la parte anterior, y yo terminaré con algunas imágenes de la parte posterior. Muchas gracias, Javier. Pues como bien dices, el estudio de los impingement de tobillo, la ecografía no es la prueba de elección, o por lo menos no es la prueba única que deberíamos emplear para valorar un dolor tanto anterior como posterior de tobillo. Sin embargo, sistematizando la exploración, podemos ver ciertos datos. Yo lo asimilo mucho como en el fibrocartílago de la muñeca, que nos tienen que hacer sospechar, nos dan información sobre si está pasando algo más que un dolor tras un esguince, y vamos a ver un poco lo que sabemos hasta ahora, que es poco, porque realmente en este campo hay poco publicado, pero bueno, hemos tratado un poco de resumir el punto de partida, hacer un repaso de anatomía y sobre todo pues exponer nuestras inquietudes para poder ir avanzando en los años sucesivos. Lo que sí sabemos es que el pinzamiento de tobillo es un síndrome clínico que se define por el dolor en rangos finales del movimiento o limitación del mismo, con un conflicto mecánico directo entre estructuras óseas o estructuras óseas con partes blandas. Es frecuente en deportistas, sobre todo en los que compiten en hierba y bailarines, y las causas son diversas. La prueba de imagen lo que permite es diferenciar el proceso de otros diagnósticos con clínica similar, y es fundamental la exploración clínica y la exploración dinámica en el estudio ecográfico. Según las estructuras hay diferentes tipos, como hemos dicho, y según la localización también vamos a sistematizarlo en varios tipos de pinzamientos. Vamos a hablar de los pinzamientos anteriores. Los tipos en primer lugar, y el más frecuente, es el anterolateral, que estaría localizado a nivel de receso anterolateral y podría ser debido a una sinovitis postraumática después de un esguince de tobillo, pues un dolor persistente a nivel anterolateral, o una fibrosis tipo meniscoide. A nivel anterior lo que veremos serán conflictos entre osteofitos tibiales o cuerpos libres, y a nivel del receso anteromedial un poco menos frecuente, pero de igual manera pues partes blandas, sinovitis postraumática, fibrosis capsular o osículos por avulsiones previas. Simplemente de forma breve, pues recordar un poco estas abreviaturas que iremos viendo en la charla: el ligamento tibio-peroneo anterior, luego el ligamento peroneo astragalino anterior, tendríamos luego el receso entre estos dos, el anterolateral, que veremos más adelante, el ligamento deltoideo y finalmente el receso anteromedial anterior a este. Vamos a hablar del receso anterolateral. Es un espacio triangular que se define entre el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento tibio-peroneo anterior y el astrágalo. Como veis aquí, pues sería este plano delimitado por estos tres componentes, lo que podríamos llamar el ligamento anterolateral, y lo tendremos que ver superior al ligamento peroneo astragalino anterior. Tendremos ese espacio donde tenemos que centrar nuestro estudio en el caso de que haya un dolor después de un esguince a nivel anterolateral. En pacientes sanos puede contener líquido y este se desplaza en extensión al protruir el borde anterolateral del astrágalo. El impingement anterolateral es el más frecuente, como hemos dicho, y es debido a una inestabilidad crónica. Hay un traumatismo en flexión e inversión que lesiona el ligamento peroneo astragalino y el receso anterolateral, y el dolor sería la inversa: en extensión y valgo habría un dolor en esa región. Esto es un signo de pinzamiento positivo que tiene sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de un pinzamiento anterolateral. Ahora, la causa es la que estamos intentando buscar, si la ecografía es una herramienta para poder sospechar que está pasando algo ahí. Hay partes blandas y lesiones óseas, pero en general en el pinzamiento anterolateral lo más frecuente es que sean partes blandas lo que nos está provocando esa clínica. El diagnóstico, de nuevo, insisto, es clínico, pero los hallazgos de imagen no traducen sintomatología necesariamente, son factores predisponentes. Y es lo mismo que en el fibrocartílago. O sea, nosotros no podemos decir que eso es lo que le duele, pero si lo vemos, tenemos que pensar que sí puede estar pasando algo ahí en el que tenemos que estudiar. Radiografías anteromedial y anterolateral, en el que podemos ver mejor este receso, ¿vale? Y estudiar pues si hay algún componente óseo que está
implicado en el pinzamiento, pero desde luego la reso y la artrorreso sería la prueba de elección para el diagnóstico etiológico. En la ecografía, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar sinovitis, tejido cicatrizal o grupos libres en ese receso que ya sabemos explorar. Y este artículo de Cochet es muy interesante porque lo que intenta es sistematizar esos hallazgos. Y hay un pinzamiento anterolateral cuando vemos un engrosamiento sinovial no hiperecoico mayor de 4 milímetros y aumento de señal Doppler a ese nivel. ¿Vale? En esos casos, lo que hace él con un estudio en ArthroTac es confirmar que hay una proliferación de partes blandas a ese nivel que correlaciona con los hallazgos que os he explicado. Sin embargo, si el engrosamiento no es hiperecoico, es hipoecoico, o no hay aumento de señal Doppler, aquí lo que podemos ver es un pliegue sinovial normal. ¿Vale? Engrosamientos hiperecoicos no traducen patología, como vemos aquí, ¿vale? Engrosamiento hiperecoico al hacer un ArthroTac es un pliegue sinovial. Otras definiciones o criterios que pueden ser académicos, pero nos ayudan a sistematizar esta exploración. Vamos a definir un derrame articular cuando veamos un contenido hipoecoico en el receso anterolateral de más de 3 milímetros. Por debajo de eso, lo que hablaríamos es de un líquido sinovial sin repercusión clínica. No estaríamos hablando de un derrame propiamente dicho. Y la artrofibrosis es cuando el engrosamiento capsular es mayor de 3 milímetros. Estos criterios, según el estudio de Cochet, pues tienen una sensibilidad de 76,5% y son poco específicos para el impingement anterolateral. De nuevo, es un cribado, nos hacen sospechar que puede estar basado en algo, pero la confirmación tendremos que hacerla con otros estudios. Y si queremos aumentar la sensibilidad de la ecografía y además también aprovechamos el intervencionismo, para tratar ya de paso la patología un poco similar a lo que veíamos en las bursas en el hombro, esta sensibilidad aumenta y la especificidad también. O sea que si vemos estos hallazgos y además queremos hacer una infiltración para mejorar el dolor que sospechamos clínicamente, pues tendremos que volver a reexplorar esta región para ver si esos engrosamientos somos capaces de definirlos mejor tras la inyección. Como vemos en este estudio, que vemos un engrosamiento de heterogeneidad intermedia y que tras aplicar la inyección intraarticular, pues vemos que se confirma esta esta ecogenicidad intermedia, no es propiamente hiperecoico. Estos son algunos ejemplos de infiltraciones ecoguiadas y la ecografía, pues como no, es una prueba de elección para el guiado de estas infiltraciones y nos permite ver la distensión de la cápsula articular y confirmar si hay un proceso proliferativo sinovial a nivel anterolateral. Vamos a hablar ahora del impingement anterior. Es un impingement que se provoca en posiciones forzadas, frecuentemente en baloncesto y ballet, con esas posiciones de flexión máxima, y que la clínica es, más que de dolor, es un bloqueo o de una limitación de la extensión dolorosa. La causa más probable es la irritación de la cápsula anterior, pero en este caso sí que tenemos procesos óseos implicados. La radiografía en carga y en posiciones la radiografía en carga nos hace sospechar o nos da estos datos de osteofitos, pero la prueba de elección pues son las radiografías dinámicas en flexión y extensión máxima. Y la ecografía lo que nos permite es, primero, sospechar mediante el derrame articular o sinovitis en este receso anterior y también de forma dinámica confirmar el conflicto entre las estructuras óseas tanto de la tibia como de la astragal. De nuevo vamos a ver derrame, hipertrofia sinovial, engrosamiento capsular, acordaros más de 3 milímetros de cápsula. Y también podemos ver en estudio dinámico pues estos contenidos hiperecoicos sinoviales que hacen sospechar una tenosinovitis. El tratamiento de los impingement anteriores es conservador, mediante infiltraciones, antiinflamatorios, modificación de actividad, tratamiento ortésico y con las infiltraciones el 90% mejora. En una serie de 26 futbolistas, el 70% fueron tratados con éxito de forma no quirúrgica, volviendo al nivel de actividad previo, y aproximadamente un tercio de todos los impingement anteriores requieren tratamiento quirúrgico. Si es un impingement de partes blandas, haremos un artroscopio de desbridamiento capsular y amentoso,
Y si es un pinzamiento óseo, sobre todo en la parte anterior, pues lo que haremos es una confirmación de este conflicto de forma artroscópica y una resección de los rebordes óseos. Muy bien, a nivel de la parte posterior que ya hemos comentado, que yo creo que es una parte francamente interesante, difícil de explorar, difícil de tratar, pero muy agradecida a la ecografía. Desde el punto de vista de tipos, tenemos dos tipos principalmente, que es uno que está afectado más el tubérculo posterolateral del peroné, es el posterior, y el posteromedial, receso posteromedial que está en asociación clara con el tendón del flexor de la lucis en su forma de tenosinovitis o en su forma de compresión directamente por el espacio y por la afectación del tubérculo posteromedial. Anatómicamente estamos hablando especialmente en esta zona posteromedial de una afectación del ligamento tibio astragalino posterior, un ligamento relativamente potente que, como vemos aquí tenemos rebatido el flexor de la lucis, va a cerrar en la parte posterior el propio tendón. Aquí se produce entre el tubérculo posterior o posterolateral o el posteromedial, porque realmente es difícil a veces diferenciar los dos, una irritación de este canal del flexor de la lucis que va totalmente pegado al canal óseo y puede producir una alteración. Vemos imágenes donde vemos este tendón del flexor de la lucis totalmente pegado al hueso, que es el elemento probablemente más importante desde el punto de vista de cobertura y desde el punto de vista de la propia patología. Aquí, desde el punto de vista anatómico, estamos hablando de que estos dos tubérculos, que en ocasiones son difíciles incluso de diferenciar, el posteromedial, el posterolateral, a veces unas personas hablan por eso únicamente del tubérculo posterior del calcáneo, aparece entre los 8 y 13 años y se fusiona generalmente al año de su aparición. En el 7% de la población se produce una alteración de la fusión y esa alteración de la fusión puede asociarse precisamente con una falta completa de unión entre las dos estructuras óseas, formando lo que se conoce como el os trigonum, o bien una prolongación, un aumento de tamaño desde el punto de vista de prominencia que se conoce como el proceso de Stieda. En cualquiera de los dos casos se puede producir un atrapamiento del flexor de la lucis precisamente por estas estructuras que pueden entrar en compromiso con el flexor de la lucis y con el ligamento tibio astragalino en su parte posterior. Vemos imágenes de este problema. Estamos hablando de la cola del astrágalo, el tendón del flexor de la lucis en profundidad y el compromiso que se produce entre esta estructura ósea y el flexor de la lucis en profundidad. En otras ocasiones puede ser también traumático, es decir, en un mecanismo de hiperflexión aguda se puede producir por este efecto cascanueces una fractura de la cola del astrágalo, especialmente cuando está asociada a una prolongación, un aumento de tamaño, un proceso de Stieda, que suelen ser bastante dolorosos y que nos produce una irritación en ambos casos de la parte posterior del astrágalo. Clínicamente se manifiesta de manera muy clara, es decir, el dolor es claramente en flexión, especialmente cuando estamos hablando, y en el halucis, cuando despegamos el pie en su última fase, y se produce generalmente asociado prácticamente siempre a esta sinovitis de la cápsula y del complejo tibioastralino posterior de la cápsula posterior y del receso del flexor de la lucis en su roce con el propio ligamento. El dolor es muy inespecífico, es decir, se produce en la parte posteromedial, el paciente no lo sabe definir de manera clara, lo asocia muy claramente con la marcha y es muy difícil de diagnosticar a punta de dedo. Tenemos que diferenciarlo de otros procesos que se pueden producir, como hemos visto previamente, formas de tendinopatía aquilea o de bursitis retrocalcáneas. En algunas ocasiones incluso se pueden producir asociaciones con elementos diatrógenos, como este tornillo en la parte posterior, pero vamos, insisto que no es el problema es más de estrechamiento de este problema en relación con el flexor. También es difícil incluso verlo radiográficamente hay que hacer posiciones especiales, hay que hacer radiografías tanto de manera neutra como en rotación externa y flexión, precisamente para que se pongan de manifiesto estas colas de astrágalo, porque en ocasiones pues la radiografía normal no nos la va a poner de manifiesto, con lo cual hay que hacer proyecciones especiales, aunque el elemento probablemente más determinante en caso de sospecha y si queremos ver una alteración morfológica es sin ninguna duda la tomografía axial o la reconstrucción 3D, donde vamos a ver ya estas colas de astrágalo de manera muy clara y su relación con el receso posterior.
La ecografía nos va a permitir una identificación clara de las partes blandas, es decir, especialmente cuando lo hacemos dinámica, volvemos siempre a insistir en este estudio dinámico, veríamos un engrosamiento capsular con este sobrecrecimiento de la cola posterior del astrágalo y una afectación hipertrófica de toda la sinovial posterior que en ocasiones puede ir acompañada de una señal Doppler, aunque no suele ser lo más frecuente. Desde el punto de vista de la afectación, podría ser una afectación exclusiva del tendón del flexor de la lucis. El flexor de la lucis tendría un derrame y suele ser relativamente frecuente. Si vemos en esta reconstrucción, bien en la resonancia, o vemos cómo el tendón pues, tiene su derrame en la vaina, aquí por debajo del sustentáculo talar y en la parte proximal articular. Es decir, se asocia esto mucho con inestabilidades del tobillo, es muy frecuente en deportistas y se puede producir una clínica que la podemos ver muy bien ecográficamente, el tendón de la lucis como discurre en conexión directa con la parte posterior de la tibia y como en ocasiones se producen estos derrames del propio tendón en la parte posterior, es decir, en tendinopatías de la lucis que son frecuentes, vemos incluso cómo se asocia con cierto engrosamiento tendinoso. Más imágenes de estas características, vemos artroscópicamente en la parte posterior cómo se comporta este tendón, como veis cómo la musculatura prácticamente llega a la parte más posterior del tobillo y cómo este tendón discurre en esta parte, puede producir alteraciones del propio tendón con derrame líquido o con engrosamientos que son muy bien visibles y que en algunos casos podemos ver incluso cómo producen una alteración muy clara desde el punto de vista hipertrófico en la cola de astrágalo y en relación con el ligamento tibio-astragalino posterior. Engrosamiento tendinoso, derrame líquido e incluso engrosamiento de la propia polea en casos de tendinopatía aislada del tendón del flexor de la lucis. Lo vemos también desde el punto de vista del eje corto, aquí por debajo del seno del tarso vemos cierta irregularidad en el propio seno del tarso a nivel óseo, a nivel del sustentáculo talar y la hipertrofia del tendón en el eje corto, como vemos el grosor cómo se modifica y cómo en ocasiones además puede estar asociado a un túnel tarsiano precisamente por la compresión secundaria que le produce a las dos ramas del nervio tibial, es decir, las ramas plantares ya a nivel ya más en distal. Desde el punto de vista del ostrigonum, es probablemente en asociación con el proceso de Stieda la mayor parte de la asociación con procesos de atrapamientos posteriores en esta zona. Se produce una clara estenosis en la zona del flexor de la lucis, producido por este aumento, esta hipertrofia de la cola de astrágalo en la parte posterior, y esto determina un problema de paso. El tendón tiene que pasar a través de un túnel prácticamente óseo. Vemos el sobrecrecimiento de toda la parte posterior del ostrigonum y su relación con el tendón del flexor de la lucis en la parte posterior. Vemos imágenes de estas características, vemos incluso sobrecrecimientos también en la parte tibial y el compromiso claro de espacio desde el punto de vista del deslizamiento del tendón del flexor de la lucis en su relación con la parte ya más posterior de la tibia y el derrame consecuente que se produce en estos casos. Vemos imágenes desde el punto de vista artroscópico, es decir, el crecimiento, el ostrigonum, toda esta estructura y cómo le produce realmente un conflicto de espacio. El tendón no tiene sitio para discurrir por la planta del pie desde la parte posterior del tobillo. El túnel absolutamente cerrado y la extirpación que se tiene que hacer, lógicamente, en estos casos. Imágenes de estas características. Más imágenes, es decir, el atrapamiento del tendón, la estenosis que se produce en el receso del flexor de la lucis por el ostrigonum o incluso por este componente osteofitario, esta irritación que lógicamente está produciendo un problema de paso claro en la parte posterior. Uno de los elementos probablemente más satisfactorios sería el apoyo diagnóstico a través de infiltraciones en esta zona. Por desgracia no es sencillo, es decir, aquí la infiltración en la parte posterior tenemos el problema de todo el nervio tibial en la parte medial, con lo cual no podemos entrar muy bien desde el punto de vista de eje largo, prácticamente siempre tenemos que entrar en el eje corto. El eje corto se trataría de visualizar
la porción central de la cola del astrágalo y fuera de plano, en paralelo al propio tendón de Aquiles, pinchar en profundidad hasta llegar al hueso y hacer nuestra infiltración en profundidad, como vemos en estos casos, es decir, la infiltración de la cola de astrágalo en un eje corto, que es con diferencia el más utilizado. Teóricamente se podría, y hemos estado haciendo estudios para ver cómo podríamos ver la aguja en el eje largo. Habría que situarse, hacer una postura un poco rara, que es en flexión, infiltrando desde la parte lateral y con el ecógrafo desde la parte medial para poder visualizar, porque el problema realmente es de espacio en este nivel. Insisto que prácticamente siempre utilizamos aquí la infiltración en el eje corto, marcando la mitad de la articulación subastragalina, la cola del astragalo, y desde allí, desde la parte ya más lateral, ir directamente a chocar con el hueso en dirección del flexor de la lucis. Se puede también, desde esta posición en el eje largo, con algo de dificultad, hacer una infiltración peritendinosa del propio flexor de la lucis en el eje largo. Insisto que es una infiltración en el eje largo que es francamente complicada. Desde el punto de vista del tratamiento, cuando las infiltraciones, que pueden ser exitosas en dos terceras partes de los pacientes, siguen persistiendo estos impingement óseos, lo que se hace es una resección de esta parte, una extirpación o una resección en casos de ostrigonum, que no es difícil de practicar por vías endoscópicas, o en algunos de los casos, y en el caso de que pueda haber una estenosis únicamente por un proceso de estieda, pues lo que se hace es darle sitio al tendón flexor de la lucis a través de una resección de la porción ya más medial del proceso del tubérculo, de la tuberosidad del calcáneo. En definitiva, y para recordar, insisto que es un avance de un estudio que yo creo que tendrá que desarrollarse más. Son lesiones muy frecuentes, muy mal diagnosticadas, difíciles de valorar desde el punto de vista clínico. El estudio ecográfico tiene que ser dinámico en flexoextensión, en la parte posterior. Interesante la valoración del espacio anterolateral para el estudio del impingement anteroexterno, que es con diferencia el más frecuente a nivel anterior, y el flexor de la lucis y el estudio minucioso del flexor de la lucis para el estudio de la parte posterior, especialmente en la relación con el tubérculo posterior lateral del astrágalo. La ecografía es útil y es muy útil, aunque no es sencilla para el guiado de infiltraciones, que yo creo que es prácticamente obligatorio en este tipo de patología. Muchas gracias.